En esta ocasión quiero hablarles del desorden monetario que viene desde Bretton Woods en 1944. Buenos días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Recuerden que no hay justicia sin verdad y que libertad sin justicia es ley de la selva. Por eso hay que encontrar la verdad tras los mares de falsedad. Les hablo desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. Soy Orlando de Sola y agradezco su atención donde quiera que estén y a la hora que sea. En el programa anterior les hablé del nuevo orden que se perfila en Eurasia y de sus opositores en Estados Unidos y la OTAN. También les hablé de la nueva alianza que se vislumbra en América Latina, desde Tierra de Fuego hasta el Estrecho de Bering. Pero debemos construirla con puentes de amistad, no con muros de desconfianza. Esos órdenes viejos y nuevos pueden ser naturales o artificiales, descubiertos o inventados, pero deben buscar la paz, no la guerra, para que no se vuelvan un desorden. En esta ocasión quiero hablarles del desorden monetario que viene desde Bretton Woods en 1944, o tal vez desde antes, en 1913, cuando un grupo de magnates se reunieron en Jekyll Island, en el estado de Georgia, para crear el Banco Central de Estados Unidos, o Fed. Esa monetaria torre de Babel, sin embargo, ya había comenzado desde 1694, cuando la corona inglesa autorizó el Banco de Inglaterra. La torre ha ido creciendo desde entonces, pero con mayor velocidad desde 1971, cuando el presidente Nixon desvinculó el dólar del oro, convirtiéndolo en moneda inflacionaria. Eso sucedió por la guerra de Vietnam, pero el dólar ya venía perdiendo fuerza desde que fundaron la Fed en 1913. 60 años después, en 1973, el gobierno de Estados Unidos y la monarquía saudí en Arabia vincularon el dólar al petróleo, pero ya era tarde. El poderío del dólar se sigue agotando porque lo utilizan como arma de guerra. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasará cuando pierda todo su valor? El dinero sirve como medio de intercambio, expresión de valor y método de atesoramiento cuando no ha sido manipulado. Pero cuando la inflación lo desvaloriza, como sucedió en Roma, cuando cortaron pedazos de plata a los denarios para hacer más dinero, el denario valió menos. La inflación viene desde milenios, pero lo hacen de manera más engañosa, sustituyendo monedas por billetes, billetes por tarjetas plásticas, que luego serán sustituidos por impulsos electrónicos. La inflación es una alza generalizada de precios que viene del Estado, no del mercado. No depende de la interacción de la demanda y la oferta, que es la homologación de necesidades y posibilidades. Viene de la creación de dinero falso. Esto pasa cuando los gobiernos no tienen suficiente para pagar sus gastos, que pueden ser ordinarios, como sus funciones de seguridad, relaciones exteriores, salud y educación, o extraordinarios para atender guerras como la que Estados Unidos y sus aliados libran en Eurasia. Cuando los gobiernos y sus bancos centrales emiten billetes falsos o impulsos electrónicos y papeles de deuda, sobreviene la inflación o devaluación del dinero. No es por escasez de bienes y servicios, sino por abundancia de dinero artificial.
Cuando eso sucede, el intercambio de bienes, la expresión de valor y el almacenamiento de riqueza se complica. Los monopolios establecidos por los gobiernos son los responsables de esa inflación, no el mercado, que sirve para acercar necesidades y posibilidades, cuando no ha sido manipulado. Pero detrás de esos malabarismos monetarios siempre hay grupos de interés que no buscan el bienestar general ni el bien común. Se llaman oligarquías mercantilistas porque pretenden mantener ese viejo sistema de ventajas, favores y privilegios. Igual que los monopolios de la fuerza, los monopolios del dinero tienen efectos sobre las personas, dependiendo de quién, cómo, cuándo y para qué son utilizados. Pero esos monopolios y oligopolios autorizados por gobiernos pierden su función cuando son utilizados para fines contrarios al interés general y los derechos humanos. Por eso conviene recordar el relato bíblico de la Torre de Babel, que culmina con la confusión de las lenguas. Se dice que antes hubo un solo lenguaje, pero que éste dejó de funcionar por haber construido la Torre de Babel. No fue un castigo por soberbia, sino por idolatría, porque en la cúspide de la torre habían construido un templo para adorar dioses extraños al amor universal, incondicional y eterno. La confusión fue el castigo para las naciones de entonces, que se dice eran 70. Después de eso no pudieron comunicarse ni entenderse como ahora sucede. Pero la Torre de Babel monetaria que venimos construyendo desde 1694 en Inglaterra también nos confunde, entorpeciendo nuestra necesidad de intercambiar bienes, servicios, ideas y sentimientos. Una de las funciones del dinero es expresar valor, pero de poco sirve cuando el lenguaje ha sido adulterado por la inflación, que es como agregarle agua a la leche. La inflación o devaluación monetaria es una estafa que algunos gobiernos utilizan para simular abundancia que no tienen. Lo mismo sucede con las pesas y medidas, que cuando adulteradas se convierten en un obstáculo para el intercambio de bienes y servicios. Ello también es una estafa, o sea, hurto con engaño. El engaño, como se sabe, es falsedad, y como no hay justicia sin verdad, ni libertad sin justicia, la inflación es una tremenda injusticia contra la humanidad, que no puede intercambiar bienes y servicios con exactitud. Esto, sin embargo, se puede remediar si encontramos una mejor moneda sin bloqueos, sanciones ni embargos. Nosotros en El Salvador usamos el cacao como medio de intercambio, pero lo descartamos hace siglos porque es perecedero. Cuando vinieron los españoles, nos introdujeron al oro, y cuando nos convertimos en república nos acostumbramos al peso, que luego fue sustituido por el colón y por el dólar, que por decreto fue introducido en El Salvador en el año 2000. En un intento por reducir la influencia de Bretton Woods, aceptamos el Bitcoin sin quitar el dólar. Pero necesitamos un mejor medio de intercambio, expresión de valor y método de atesoramiento. Necesitamos una moneda que sea duradera, fácil de dividir, portátil, convertible y escasa. Dejamos el cacao y nos pasamos al oro, considerado por algunos como polvo de estrellas y por otros como excremento de los dioses. Luego vinieron los billetes falsos fabricados en Estados Unidos y otros impulsos electrónicos que convierten en deuda todo lo que hacemos. Por eso seguimos buscando una mejor moneda
para intercambiar con verdad, justicia y libertad. Eso es todo por hoy, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Espero verlos pronto en la próxima edición del canal de la Demarquía. Muchas gracias.